emitir pronunciamiento respecto a la oposición al viaje al extranjero de Nadine Heredia y respecto al apercibimiento a la investigada Nadine Heredia. Resolución judicial número 131, Lima, 28 de junio del año 2023. Estando a la comunicación de viaje al extranjero de la investigada Nadine Heredia Alarcón y oposición a su viaje, así como al requerimiento de apercibimiento de la investigada Nadine Heredia Alarcón planteado por el representante del Ministerio Público y considerando, primero, pretensiones procesales de la defensa técnica de la investigada Heredia Alarcón. La defensa técnica de la investigada Nadine Heredia Alarcón ha formulado dos pretensiones procesales. 1.1. Como primera pretensión procesal, ha comunicado que se ausentará del país desde el 29 de junio al 1 de julio del 2023 por motivos de salud, para que se le practique el estudio denominado PET-OT, tomografía por emisión de positrones, Cólida F18, programado en la Clínica de las Américas AUNA, ubicado en Medellín, Colombia. 1.2. Peticionó que se desestime el requerimiento de apercibimiento del registro del control biométrico al haber cumplido con dichos controles mensuales, en razón a que, 1. Por el periodo que va desde el 21 de septiembre del 2020 al 21 de marzo del 2022, habría estado la investigada imposibilitada de hacer su registro biométrico mensual por habérsele impuesto el mandato de arresto domiciliario. 2. Por el periodo que va desde abril a mayo del 2022, no habría podido efectuar su control biométrico porque estaba efectuando los trámites administrativos correspondientes. 3. Por el periodo que va desde junio del 2022 al 21 de febrero del 2023, habría efectuado el control biométrico mensual, sin embargo, por error, no se habría anotado su cumplimiento para este proceso penal. Se entiende que cuando hizo su control biométrico, lo hacía para los dos procesos. Segundo, pretensiones procesales del Ministerio Público. Por su parte, el representante del Ministerio Público ha planteado dos pretensiones procesales respecto a la investigada Nadine Heredia Alarcón. 2.1. Como primera pretensión, se opuso al viaje de la referida investigada Nadine Heredia Alarcón al país de Colombia bajo los siguientes argumentos. 1. Se desconocería el problema de salud que aquejaría a dicha investigada. 2. Se trataría de un estudio que podría realizarse en Perú. 3. Es probable que no retorne al país debido a que se habría incrementado el riesgo de fuga en su contra al encontrarse el caso que se sigue en su contra en la etapa de juzgamiento, siendo incluso probable que se le imponga una sentencia condenatoria. 2.2. Como segunda pretensión, solicitó que se le imponga la medida de apercibimiento a la investigada Nadine Heredia Alarcón, ya que no habría cumplido con efectuar el registro biométrico mensual desde, solamente es lo que está planteando, desde el 21 de septiembre del 2020, después de la pandemia, al 21 de marzo del 2023. No habría realizado el control biométrico mensual. Tercero, fijación de puntos controvertidos. Este despacho, para pronunciarse sobre los dos ejes temáticos, ha fijado los siguientes puntos controvertidos. 3.1. Con relación al primer eje temático referido al control judicial o no de la regla de conducta, de no ausentarse la localidad ni el domicilio sin previo aviso al juez y al fiscal. Para tal efecto, se van a dilucidar los siguientes puntos controvertidos específicos. A. Si la comunicación de la investigada de ausentarse de la localidad constituye
un acto de cortesía o, si por el contrario, es pasible de control judicial. B. El motivo de salud invocado justificaría que la investigada se ausente del país y salga a Colombia. Para tal efecto, se van a evaluar los siguientes aspectos: el problema de salud de la investigada, la urgencia, la no existencia de pruebas alternativas y la ausencia de estos estudios en el país. C. El contexto en el cual la investigada estaría comunicando su salida al extranjero. 3.2, como segundo eje temático, se va a evaluar si se habría producido o no el incumplimiento del control biométrico mensual desde el 21 de septiembre del 2020 al 21 de febrero del 2023. Y aquí vamos a evaluar 3 tramos. El primer tramo se refiere al tiempo en el cual la investigada estuvo bajo arresto domiciliario. El segundo tramo, mayo y junio, en el cual habría efectuado los trámites. Y el tercer tramo, respecto a que habría justificado para los dos procesos y que solo se habría anotado para el otro proceso y no para este. Cuarto, análisis del primer eje temático. Con relación al primer eje temático, este despacho ha llegado a la conclusión de que la regla de conducta en materia de evaluación impuesta a la investigada Nadine Heredia Alarcón es pasible o puede ser objeto de control judicial y voy a sustentar mis razones. 4.1. A dicha investigada, Nadine Heredia Alarcón, se le impuso mandato de comparecencia con restricciones, siendo una de ellas la regla de conducta específica consistente en no ausentarse del lugar donde reside ni cambiar de domicilio sin previo aviso a la autoridad judicial y fiscal, la cual, por cierto, es pasible de control judicial. Prueba de ello es que su incumplimiento podría acarrear como último recurso la revocación del mandato de comparecencia restrictiva por prisión preventiva, debido a un probable incumplimiento de la regla de conducta conforme al artículo 287.3 del Código Procesal Penal. En buena cuenta, este despacho considera que no es una regla de, digamos, la comunicación, no es una regla de cortesía, un acto de cortesía, sino es una regla de conducta que se le fijó y que es pasible de control judicial. 4.2. En ese orden de ideas, tenemos que la anotada regla de conducta, para que pueda ser cumplida, requiere de la comunicación sobre el acto de ausentarse de la localidad hacia el juez y al fiscal, y además que sustente o justifique el motivo de su ausencia. Ese es el corazón o el núcleo de esta regla de conducta. O sea, tiene que comunicar que va a ausentarse de la localidad, pero además tiene que indicar el motivo por el cual se está ausentando, a fin de que el juez pueda hacer el control judicial sobre el mismo y pueda también determinar si se va a dar por cumplida o no con dicha regla de conducta. 4.3. Ahora, en el presente caso concreto, se advierte que el motivo que habría invocado la defensa técnica de Nadine Heredia Alarcón para ausentarse de la localidad y trasladarse de Perú a Colombia para que se le haga un estudio médico no estaría justificado, razón por la cual este despacho, efectuando el control judicial sobre la misma, no la va a aceptar. Y voy a dar varias razones específicas. 4.4. Como primera razón, la primera razón que este despacho va a invocar es que, si bien la investigada Nadine Heredia Alarcón presentaría un problema de salud que la quejaría, consistente en la necesidad de localización del adenoma paratiroideo por la progresión del daño renal,
También se advierte de que para ese problema de salud se le habría prescrito la realización de estudios como son el PET-CT con 18F-colina o PET-CT con C-metionina, conforme es de verse el informe ampliatorio de la clínica Delgado. Sin embargo, a juicio de este despacho, no se habría establecido de manera categórica que los referidos estudios que habrían sido prescritos por la clínica Delgado no se encuentren a disposición en el Perú por lo siguiente. Primer guión. Si bien en el informe médico ampliatorio emitido por la clínica Delgado se habría señalado que los mencionados estudios no se encontrarían a disposición en el Perú, sin embargo, no se habría justificado la fuente de dicha información. ¿Y en qué medida se habría verificado dicho dato en el circuito médico peruano? Hospitales, clínicas y centros de diagnósticos. Por cierto, todo documento debe ser valorado, debe ser controlado y valorado por el juez. ¿Esto qué significa? Se tiene que evaluar o analizar cada dato que se consigna en el informe médico. Por ejemplo, se tiene que identificar de dónde surge la fuente de ese dato para que el juez pueda evaluar su rigurosidad o no, o su completitud o no. Al respecto de una simple lectura de este informe médico ampliatorio que indicó que no se cuenta con estos estudios en el Perú, se advierte de que no se habría consignado información completa. Para con ello descartar de manera definitiva si existen o no estos estudios en el Perú. No basta con lanzar la afirmación, tiene que también justificarse de dónde viene la fuente de información justamente para poder verificarla, para poder evaluarla. Es por ello que incluso en el certificado médico legal, a pesar de haber sido suscrito por gente que no es especializada, ¿no?, se indicó de que para establecer si estos estudios se pueden hacer o no en el Perú, se tiene que efectuar la consulta respectiva a la Sociedad Peruana de Radiología y al Colegio Médico del Perú. Es decir, dio algunos datos en el sentido por dónde se puede buscar la información. En buena cuenta, la conclusión anotada en el informe ampliatorio no sería contundente respecto a que estos estudios no existen en el Perú, ya que se exige sobre ese punto que se haya consignado la información completa para establecer si estos estudios pueden o no realizarse en el Perú. Es decir, todavía no, esta información, que si bien se ha consignado en ese informe, no es categórica. No hay fuente de información, no es rigurosa en ese sentido. ¿Cómo el juez podría, o cualquier operador de justicia, corroborar este dato si es que no se ha consignado la fuente? Y esto hay que tener en cuenta también de que se enseña bastante en materia de pericias, incluso de que toda pericia es valorable. ¿Ya? A propósito, hay una casación de Puno que ha establecido ello. No es que a cada pericia el juez lo tenga que aceptar mecánicamente, tiene que ser objeto de valoración. Y hay varios criterios para valorarla. Un criterio es el criterio objetivo, el subjetivo y el concreto. En cuanto al criterio objetivo, hay que establecer, hay que evaluar, por ejemplo, la fuente de información con la cual ha contado quien ha suscrito el documento para llegar a esta conclusión. Y eso es lo que no se advierte en este documento. 4.5. La segunda razón por la cual este despacho considera de que no se habría justificado debidamente el motivo estriba en que el informe médico ampliatorio emitido por la Clínica Delgado no se habría pronunciado expresamente sobre la existencia o no de estudios alternativos a esos estudios que prescribió para la investigada Nadine Heredia y que cumplirían el mismo propósito. Y a esta conclusión se ha arribado en base a lo siguiente. Por cierto,
el tema acerca de si existen o no estudios alternativos al estudio prescrito por la Clínica Delgado es un dato relevante, ¿no? Digamos, poder establecer si la investigada, respecto al problema de salud que la acoge, contaba con una opción o tenía varias opciones al mismo tiempo. Y este es un tema relevante que no ha sido materia de pronunciamiento por la clínica, por este informe ampliatorio de la Clínica Delgado, respecto a la existencia o no de estos estudios alternativos a los estudios prescritos. Es un dato, por cierto, relevante. Incluso en esta audiencia, cuando se le preguntó a la defensa técnica, a la investigada, se le preguntó si es que en este informe ampliatorio se había abordado esa temática y dijo que simplemente no se pronunció sobre el mismo. A ello, segundo fundamento, habría que agregar que en el certificado médico legal, a pesar de no haber sido suscrito por especialistas, a diferencia de este informe ampliatorio efectuado por la Clínica Delgado, que sí fue emitido por un especialista, ahí se dijo de que sí existirían otros procedimientos, ¿no? Alternativos al prescrito por la Clínica Delgado. Entonces, esto no significa que se le va a dar todo el peso a estos médicos que no cuentan con especialidad, que han suscrito el certificado médico legal, pero por lo menos nos da una pauta de que esto es un dato que ha debido ser abordado para ver si la investigada Nadine Heredia contaba o no con más acciones o con más opciones respecto al diagnóstico del problema de salud que la quejaba. Establecer si es, digamos, si el motivo para salir del país que habría utilizado para comunicar al juez estaba o no debidamente justificado. 4.3 o 4.6. La tercera razón obedecería a que dicho aviso efectuado por parte de la investigada Nadine Heredia Alarcón se hizo en un contexto en el cual su pronóstico de retorno al país, de salir del país, de Perú a Colombia, sería incierto, dado que el contexto, el estado de cosas, en su caso concreto, habría cambiado. Ya que en su caso específico, el pronóstico que uno puede establecer o concluir respecto a su situación jurídica, no digo que no va a retornar, simplemente el pronóstico acerca de si va a retornar o no al país, de salir a Colombia, es incierto. ¿Y por qué decimos que es incierto? Porque ha peticionado su pedido de salir de Perú a Colombia por un tema médico, en un momento en el cual el peligro de huida de su caso concreto se habría incrementado sustantivamente. ¿Y por qué decimos que se habría incrementado sustantivamente? Por dos razones. A, el proceso penal que se sigue en contra de la referida imputada Nadine Heredia Alarcón, en la actualidad se encuentra en etapa de juicio oral, habiendo etapa estelar, por cierto, del proceso penal, porque allí se va a definir la responsabilidad penal o no del acusado, habiéndose superado incluso la etapa intermedia, en donde se había ya pasado por el filtro de que existe sospecha suficiente en su contra respecto al delito imputado, dado que el estándar probatorio exigido para que pase por etapa intermedia es de sospecha suficiente. Por lo cual, por el delito de lavado de activos agravado que se le imputa, existiendo incluso probabilidad de condena en su contra. Este contexto procesal que digamos, en medio del cual ha pedido, pues habría incrementado el peligro procesal de este investigado. B, de efectivizarse, ¿no? La salida de esta investigada Nadine Heredia Alarcón por este tema de salud a Colombia, en un momento en el cual se está definiendo su situación jurídica final en
en este caso, es probable, es claro de que esta investigada va a estar fuera del ámbito territorial de este juzgado, es decir, fuera de la órbita de control judicial respecto a sus reglas de conducta. ¿Cómo podría controlar este despacho judicialmente la regla de conducta de esta investigada si es que se encontraría, si es que sale a la localidad de Colombia y en ese lugar, es cierto, ya no ejercemos los jueces peruanos soberanía y por ende no había manera de controlar judicialmente las reglas de conducta? 4.7. Finalmente, la cuarta razón que este despacho va a invocar para sostener de que el motivo de la salida no estaría debidamente justificado, obedece a que el informe médico ampliatorio no habría desarrollado dos temas importantes sobre su cuadro de salud: el tema de la urgencia y el tema de la gravedad, ¿no? Que justifique su salida de Perú a Colombia a fin de que pueda paliar ese problema de salud que la queja y que justificaría en cierta medida el motivo invocado. Tanto más si todavía, de acuerdo a una revisión integral del documento, todavía está en fase de diagnóstico. De acuerdo al informe médico ampliatorio, se ha detectado que tiene problemas en la tiroides, pero que el tema es la ubicación, ¿no?, de los adenomas y que para eso se requería estos estudios que habría prescrito la clínica del Garro. 4.8. En consecuencia, este despacho concluye de que no va a aceptar el aviso de salida o de ausencia del país de Nadine Heredia Alarcón por no estar debidamente justificado el motivo que invoca. Y además, este despacho considera, y en ese sentido, está acogiendo la oposición del Ministerio Público dentro del marco del control judicial respecto al cumplimiento de la regla de conducta. 4.9. Articulaciones de la defensa técnica. Creo que se colgó. Se colgó la imagen del doctor Concepción Carguancho. Un segundito, doctores. Bien, disculpen por favor, tuve problemas con la conexión. Vamos a retomar ya. 4.9, articulaciones de la defensa técnica. En este apartado voy a evaluar algunas articulaciones específicas de digamos, planteadas por la defensa técnica de la investigada Nadine Heredia Alarcón. Como primer argumento, la defensa técnica de Nadine Heredia Alarcón ha invocado como primer argumento de que el motivo de salud que se ha planteado en esta audiencia ya habría sido debatido ante otro juzgado, en el cual este otro juzgado ya autorizó la salida de Nadine Heredia Alarcón al otro proceso, razón por la cual habría señalado de que este juzgado ya no podría abocarse al mismo. Con relación a este argumento, este despacho lo va a desestimar y voy a dar mis razones. La primera es que
este proceso penal es un proceso penal distinto al otro proceso penal que seguramente se le sigue a Nadine Heredia Alarcón. Y en este proceso penal se le han impuesto reglas de conducta que a la fecha siguen vigentes. En esa medida, cuando la investigada Nadine Heredia Alarcón comunicó que va a salir del país a Colombia por motivo de salud, específicamente para hacerse algunos estudios, para hacerse un estudio específico en Medellín, Colombia, pues bien, lo que está haciendo este despacho es controlar esta regla de conducta, ¿no? En el sentido de si está o no debidamente justificada. Razón por la cual aquí no puede hablarse de abocamiento indebido alguno, dado que este es un caso distinto al otro. B. Como segundo argumento, la defensa técnica de Nadine Heredia Alarcón habría señalado de que al comunicar su patrocinada de que va a salir de Perú a Colombia por un tema médico, ya habría cumplido con la regla de conducta. Con relación a este argumento, este despacho muy respetuosamente lo va a estimar, atendiendo a que si bien la regla de conducta consiste en la simple comunicación de parte de la investigada hacia el órgano jurisdiccional, pero también debe tenerse en cuenta de que las reglas de conducta son pasibles de control judicial. Y eso es lo que se está haciendo en este acto. El acto de comunicación no es un acto de cortesía, ¿no? No es un acto de simple protocolar hacia el juez. Simplemente es una regla de conducta que es pasible de control judicial. Es más, y aquí voy a citar la resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones en el incidente 249-2015-13, que es la resolución número 9 de revocatoria de comparecencia restringida por prisión preventiva y solicitud de registro biométrico del extranjero, en cuyo numeral 8.14 se remarcó lo mismo. Estas nociones trasladadas del escenario del impedimento a la comparecencia son de recibo, pues la obligación de no ausentarse tiene que tener su correlato con la necesidad de que la investigada tenga que cumplir algún acto procesal que requiera su presencia en forma personal. Es decir, detrás de esta regla de conducta hay un tema de sometimiento al proceso. Justamente la regla de conducta se impone para sujetar a un investigado al proceso. Si bien en esta regla de conducta solamente, digamos, exige un aviso, pero esta comunicación no es un acto protocolar, sino también es pasible de control judicial. Y en esa medida, este despacho está efectuando el control judicial, se dice que se ha comunicado, pero el motivo de este aviso no está justificado. Vamos ahora, 4.10, a las articulaciones del Ministerio Público. El Ministerio Público también ha brindado algunos argumentos y que este despacho considera que no son de recibo, ¿ya? A pesar de que se está aceptando su oposición al viaje. Un primer argumento que ha planteado la Fiscalía es que el juez puede variar de oficio la regla de conducta de acuerdo al 255. Este despacho lo va a rechazar porque la variación de oficio es eso, de oficio. Viene de motu propio del juez, no, nadie se lo pide. Y lo segundo es que la lógica de la variación de oficio, ya lo ha sentado la doctrina, no es para empeorar la situación jurídica de un investigado, sino para mejorarla más bien. Es decir, esa es la lógica del artículo 255. Si no, entraríamos al reino en el cual el juez podría incluso hasta de oficio variar una comparecencia con restricciones por prisión preventiva. Y creo que ese no es el espíritu del Código Procesal Penal, en donde para el agravamiento de las medidas de coerción procesal se exige necesariamente el principio rogatorio.
Así que aquí no cabe agravar tanto más, si es que aquí simplemente todavía no se ha efectivizado incumplimiento alguno. Simplemente aquí, frente a la comunicación que se ha planteado, no la estamos aceptando. Vamos al quinto, considerando análisis del segundo eje temático. Con relación al segundo eje temático, en la cual la Fiscalía habría sostenido el incumplimiento del control biométrico por parte de la investigada desde el 21 de septiembre del 2020 al 21 de marzo del 2023, este despacho lo va a rechazar. Eso sí, lo voy a desestimar y voy a dar mis razones. 5.1. Con relación al primer tramo de incumplimiento de la regla de conducta, esto es desde septiembre del 2020 a marzo del 2022, este despacho entiende de que no se habría producido un incumplimiento de esta regla de conducta, dado que a la investigada Nadine Heredia Alarcón se le impuso mandato de arresto domiciliario, conforme a la resolución judicial que se ha presentado. Razón por la cual estaba en principio imposibilitada para cumplir con esta regla de conducta. Ahora, con relación al argumento planteado por el Ministerio Público en el sentido de que la investigada, si bien se le había impuesto un arresto domiciliario, ha debido comunicar al juez o pedir una autorización al juez para que pueda ir a cumplir con el control biométrico. Pues bien, el despacho respecto a este punto considera de que efectivamente, si es que la investigada estaba con arresto domiciliario en otro proceso, ha debido, con la debida diligencia, agotar este trámite, esto es de comunicar al juez, al primer juzgado de investigación preparatoria que estaba con arresto domiciliario en otro caso, o en todo caso pedir autorización al otro juez para que pueda cumplir con la firma del control biométrico. Pero aun cuando no haya ejercido este nivel de diligencia, esto no es motivo como para dar por incumplida la regla de conducta, porque por lo menos se encontrará en una situación de imposibilidad, razón por la cual por esta oportunidad, por esta única vez se le va a requerir a Nadine Heredia Alarcón que lo sucesivo, cuando se encuentre en similar situación, tiene que comunicar esa situación a cada órgano jurisdiccional o, de ser así, gestionar los permisos correspondientes. 5.2. En cuanto al tramo que va desde abril del 2022 al 21 de febrero del 2023, advertimos acá dos tramos. Un tramo de abril a mayo, en donde habría hecho las gestiones, y otro tramo de junio del 2022 hasta el 21 de febrero de 2023. Pues bien, con relación a este tramo, si bien objetivamente se habría verificado pues, que no habría efectuado el cumplimiento del registro biométrico mensual, también hay que tener en cuenta que durante ese tiempo estaba sometida a dos procesos donde también se le había impuesto el control biométrico. Y de acuerdo a lo informado por Nadine Heredia Alarcón, esa única llamada era para los dos procesos. Y esto se corrobora con las conversaciones de WhatsApp que ha alcanzado Nadine Heredia Alarcón en esta audiencia, digamos que ha alcanzado. Que efectivamente se le habría comunicado de que era para los dos procesos. Segundo, sin perjuicio de ello, la investigada Nadine Heredia Alarcón y su abogado han debido de verificar esta situación, ¿no? Y además se ha también puesto de manifiesto de que el órgano o la dependencia que ve estos temas de control biométrico
no habría anotado a pesar de que habría existido la anotación. Razón por la cual este despacho por esta vez también va a recomendar a la investigada Nadine Heredia Alarcón que cuando se presenta esta situación verifique, digamos, que la anotación vaya para los dos procesos y asimismo también se va a oficiar al control, a la oficina encargada de registro biométrico a fin de que haga las anotaciones conforme corresponda, ¿ya? A fin de no tener esta problemática. Razón por la cual no, a pesar de que no lo habría registrado para cada proceso y sobre todo para este proceso, se advierte que hay una causa justificada para ello. El tema de dar por incumplida reglas de conducta deben ser claras, manifiestas, patentes, ¿no? Y esto no se verifica en la regla de conducta. Bien, por estas, entonces, respecto al requerimiento de apercibimiento, a la investigada por el incumplimiento de la regla de conducta del control biométrico mensual, este despacho lo va a rechazar. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria resuelve lo siguiente. Primero, no aceptar la comunicación efectuada por la investigada Nadine Heredia Alarcón sobre el aviso de que se va a ausentar del país del 29 de junio al 1 de julio del 2023 para asistir a una cita médica en la Clínica Las Américas A1, ubicada en la ciudad de Medellín, en Colombia, para el día 30 de junio del 2023, por no haber sido debidamente justificado. Y en consecuencia se acepta la oposición del Ministerio Público al mismo. Segundo, se declara infundado el requerimiento de apercibimiento a la investigada Nadine Heredia Alarcón por haber incurrido en un presunto incumplimiento del registro biométrico mensual desde el 21 de septiembre del 2020 al 21 de marzo del 2023. Bien, esta es la decisión a conocimiento de los sujetos procesales. Ministerio Público. Conforme. Doctora Cornejo. Sí, señor magistrado, no encontrándonos conforme con la resolución, interponemos el recurso de apelación, el mismo que se será sustentado por escrito en el plazo de ley, pero quería solicitarle, señor magistrado, si me podría notificar el día de hoy esta resolución de forma escrita. No, lo que pasa es que esto lo he dictado de forma oral. Yo tengo algunas anotaciones. Voy a pedir al especialista que mande el tema. No se preocupe, doctor. Muchas gracias. Bien, entonces por apelada y se le concede el plazo de ley. A conocimiento simplemente del procurador. Arriarán. Viendo reflejado en nuestros fundamentos también vertidos por la Procuraduría, nos encontramos conformes. Bien. Vamos a hacer esta audiencia. Por favor, voy a pedir 15 minutos para volver con la otra. Vamos a empezar 9:45, por favor, ¿ya? El dictado de la segunda decisión. Gracias. Suspendemos grabación.